¿Alguna vez has sentido que el mundo se está apagando lentamente? ¿Que algo no está bien? ¿Que los sonidos son más débiles? ¿Que el cielo ya no brilla igual? ¿Que los relojes marcan horas que no deberían existir? ¿Y si te dijera que eso no es casualidad? ¿Y si el fin del mundo no fuera un gran estallido, sino un susurro que se arrastra por debajo de todo lo que crees conocer? Bienvenido a Ecos de la Noche, un canal donde la oscuridad no solo es un escenario, es un personaje más. Aquí no encontrarás sustos fáciles, ni monstruos gritones. Aquí el terror es más profundo, más lento, más real. En este video, te contaré una historia que ha estado enterrada durante siglos. Una historia prohibida, rescatada de manuscritos olvidados, símbolos malditos y testimonios de quienes ya no están. Un relato sobre el verdadero fin del mundo. Uno que no vendrá con fuego ni guerra, sino con silencio. Un silencio tan profundo que termina devorando todo lo que respira. Si estás aquí es porque sientes que algo anda mal. Y quizás, solo quizás, esta historia tenga respuestas que no sabías que estabas buscando. Antes de comenzar, te invito a darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. En Ecos de la Noche, cada historia es una grieta más en la realidad. Y una vez que escuchas el primer eco, ya no hay forma de volver atrás. Ahora, apaga las luces, sube el volumen y prepárate para lo que viene, porque esto apenas está comenzando. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó. Algunos dicen que fue en el cambio de estación, cuando el viento dejó de traer consigo el olor de la tierra húmeda y empezó a arrastrar un aroma metálico casi sangriento. Otros juran que fue en una noche sin luna, cuando los perros dejaron de ladrar y las iglesias cerraron sus puertas antes del anochecer. Lo cierto es que algo invisible, algo inquebrantable, empezó a deslizarse entre las sombras, como si el mismísimo mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando, temiendo. Don Julián, el viejo sacristán de la parroquia de San Bartolomé, fue uno de los primeros en notarlo. Cada noche, al barrer las losas frías del templo, sentía que no estaba solo. Los vitrales parecían cambiar. Las figuras de santos lloraban lágrimas negras y el reloj de la torre siempre se detenía a las 3:13, sin explicación mecánica posible. Julián intentó ignorarlo al principio, atribuyéndolo a su edad y al cansancio. Pero algo en su pecho, una sensación gélida y persistente, le decía que esos eran signos, advertencias. Una madrugada, impulsado por la angustia, Julián se atrevió a bajar a las catacumbas del templo, un lugar sellado desde hacía más de un siglo. Lo que encontró allí no fue polvo ni esqueletos olvidados, sino un libro, antiguo, cubierto de moho y encuadernado con cuero oscuro. No tenía título, pero sus páginas parecían susurrar en lenguas extintas. Allí leyó acerca de la última noche, una profecía prohibida que hablaba del fin del mundo. No por guerra, ni cataclismo, sino por el silencio, por la extinción gradual de todo lo que respira y siente. Desde aquel hallazgo, los días parecieron desmoronarse. Las estrellas comenzaron a apagarse una a una, como si un manto negro las devorara. En los pueblos cercanos, la gente desaparecía sin dejar rastro. Casas enteras quedaban vacías, mesas aún servidas, fogones encendidos, pero ningún sonido, ninguna voz. Solo el eco de lo que una vez fue vida. Y en cada desaparición, una misma marca quedaba. Una especie de círculo quemado en la tierra, perfecto, como dibujado por una mano invisible. Julián intentó alertar a los demás, pero fue recibido con miradas de compasión, de burla. Nadie quería creer que el fin podía ser algo tan silencioso, tan paciente. Era más cómodo pensar en el fuego, en el estruendo, en algo tangible y violento. Sin embargo, los pocos que prestaron atención comenzaron también a ver las señales. Aves que caían muertas del cielo, lagunas que se secaban en cuestión de horas, sombras que se alargaban de manera imposible bajo el sol del mediodía. Una noche, Julián soñó con el cielo abierto en dos. No había sangre, ni relámpagos, ni ángeles. Solo un abismo insondable, un ojo inmenso y sin párpados que lo observaba desde las alturas. Al despertar, encontró una nota deslizada bajo su puerta. Nosotros también hemos visto.
El tiempo se acaba. Reúnase en la colina de los cedros al sonar la última campanada. No había firma, solo aquel imperativo inquietante que parecía retumbar dentro de su cabeza. Temblando, con el viejo libro bajo el brazo, Julián emprendió el camino hacia la colina. Cada paso era una lucha contra un viento helado que parecía querer arrancarle la piel. La ciudad estaba muda, las farolas parpadeaban en un titilar agónico, y de vez en cuando Julián creía ver figuras encapuchadas deslizándose entre las calles desiertas. No eran humanas, o si lo eran, habían olvidado cómo serlo. Al llegar a la cima, encontró un pequeño grupo de personas, todas vestidas de negro, con rostros demacrados, los ojos hundidos como si llevaran siglos sin dormir. En el centro de ellos, un círculo de sal rodeaba un altar improvisado. Encima del altar, el mismo libro que Julián había encontrado, pero abierto en una página distinta, una página que él no recordaba haber visto. En ella se detallaba el ritual para resistir la última noche, pero el precio era impensable, una ofrenda que nadie en su sano juicio aceptaría entregar. Julián sintió como el viento se detenía de repente. El cielo se tiñó de un rojo profundo, como si una herida gigantesca hubiera sido abierta entre las nubes. Las figuras de negro empezaron a cantar en un idioma gutural y olvidado. La tierra bajo sus pies temblaba suavemente, como si algo enorme estuviera despertando bajo la superficie. Y entonces, en medio de aquel canto fúnebre, Julián entendió que ya no había vuelta atrás. El fin no era una posibilidad futura, era una realidad que se estaba desplegando ante sus ojos. Nadie habló cuando la última campanada resonó. No provenía de la torre de ninguna iglesia conocida, ni de un reloj antiguo, sino de algún lugar profundo bajo la tierra. Fue un sonido hueco, seco, como un eco sin fuente, como si el propio planeta hubiera exhalado con pesar. Julián sintió una punzada aguda en el pecho, y por un instante pensó que su corazón se había detenido. A su alrededor, las figuras encapuchadas cayeron de rodillas, y una de ellas, una mujer de manos huesudas, comenzó a convulsionar violentamente. De su boca emergieron sonidos guturales, una lengua quebrada que parecía arrancar pedazos del aire mismo. Las palabras se retorcían en los oídos como cuchillas. En el cielo, una estrella más desapareció. A kilómetros de allí, en el pueblo olvidado de San Heriberto, un niño encontró un espejo oculto dentro de una pared de cal, justo detrás de lo que solía ser una escuela. Nadie recordaba haber construido esa pared, ni mucho menos que allí hubiese un espejo. No reflejaba el mundo real. En su superficie opaca, se veían corredores interminables de piedra húmeda, donde figuras distorsionadas vagaban en círculos, arrastrando los pies. Aquellos que lo miraban por más de unos segundos quedaban en silencio, como si algo dentro de ellos se apagara. Uno de los vecinos intentó romperlo con un martillo, pero el vidrio no mostró ni una grieta. Desde esa noche, los habitantes comenzaron a caminar dormidos, siempre en dirección al muro. La laguna del silencio, otrora pacífica, se cubrió de una niebla espesa que no se disolvía con el sol. Las boyas flotaban inquietas, y quienes vivían cerca comenzaron a escuchar cánticos apagados bajo el agua, como si voces antiguas pidieran ser liberadas. Un grupo de buzos bajó a investigar, pero ninguno volvió. Solo emergieron sus linternas, flotando como luciérnagas en una noche sin luna. Al amanecer, las casas del lugar aparecieron con sus ventanas empañadas desde dentro, como si alguien hubiese pasado la noche observando desde la oscuridad. Lejos de allí, en el convento de Santa Hildegarda, el reloj solar comenzó a marcar las horas en sentido inverso. Las monjas empezaron a murmurar durante el sueño, hablando idiomas olvidados. Una de ellas escribió, con sangre en la pared de su celda: «El tiempo quiere regresar al origen, pero hay algo que no lo deja ir». A la mañana siguiente, todas las puertas del convento estaban abiertas. Las celdas vacías. No quedaba nadie. Solo un rosario colgando sobre el altar principal, goteando una cera negra que olía a carne quemada. Julián volvió a la ciudad, pero algo había cambiado en él. Comenzó a ver niños que nadie más parecía notar. Caminaban descalzos por las calles desiertas, con los ojos completamente blancos. No hablaban, solo observaban. Una noche,
Uno de ellos se acercó, y al tocar su mano, Julián fue arrastrado mentalmente hacia una visión. Un mundo donde el cielo era una piel cosida con alambres, donde los árboles sangraban ceniza y donde él mismo yacía enterrado, solo, olvidado por todo lo que alguna vez amó. En el norte del país, en pleno desierto, una luz cegadora iluminó la noche por 13 minutos exactos. No fue registrada por satélites ni detectada por radares, pero los testigos contaron que la luz no quemaba, sino que mostraba. Todos los que la vieron quedaron ciegos. Sus ojos no quedaron blancos, sino cubiertos por imágenes que no podían ser explicadas. Figuras sin rostro, bocas cosidas, coronas de huesos. En los días siguientes, comenzaron a pintar compulsivamente aquellas visiones en las paredes de sus casas. Ninguno volvió a hablar. En la Biblioteca Nacional, una investigadora llamada Mariana encontró una sala que no figuraba en ningún plano. Las puertas solo se abrieron cuando recitó, sin saber por qué, una frase escrita en el libro de Julián. Dentro había manuscritos hechos con una piel rugosa, casi humana, sellados con cera negra. Uno hablaba de un ser sin nombre, que duerme bajo el continente, más antiguo que cualquier dios conocido. Tiene ojos en todas las cosas, decía uno de los textos. Desde entonces, Mariana no volvió a dormir. Cuando lo intentaba, lo escuchaba. Y lo que escuchaba, la dejaba temblando. Una ceniza fina comenzó a caer del cielo sobre algunas regiones. No había nubes ni señales de incendio. Era ceniza pura, caliente al tacto, pero inofensiva al principio. Quienes la respiraban empezaban a olvidar. Primero sus recuerdos más recientes, luego sus nombres, después el lenguaje. En los pueblos afectados, la gente se quedaba quieta, sentada en las calles, mirando al horizonte vacío, sin expresión alguna. Un pastor encontró una piedra con una inscripción. Todo lo que olvidas, él lo recuerda. En las madrugadas, desde lo profundo de la tierra, comenzaron a oírse cantos. No eran voces humanas, aunque se les parecían. Eran coros graves, lejanos, que hacían temblar los huesos. Equipos enviados a investigar antiguos túneles no regresaban. Solo se recuperó una grabación donde alguien gritaba: «No caben más, no despierten al silencio». Al analizarla, los expertos descubrieron que las ondas sonoras formaban patrones, símbolos arcaicos, ojos abiertos, círculos concéntricos y una figura con las manos al revés. Finalmente, en el templo de San Bartolomé, donde todo había comenzado, apareció una grieta. No era una fisura natural. Era perfecta, simétrica, como si hubiese sido abierta por un bisturí divino. De ella emergía un viento helado que no hacía ruido. Julián regresó, como si algo lo hubiera llamado. El libro temblaba en sus manos. Las páginas se pasaban solas, una tras otra, hasta detenerse en una hoja que él nunca había visto. Una sola frase estaba escrita con tinta rojiza, como si acabara de secarse. Lo que fue sellado no fue destruido. Solo duerme. La grieta en el suelo del templo comenzó a crecer, milímetro a milímetro, como si respondiera a algo que aún no había ocurrido. Cada día a la misma hora, las 3:13, se abría un poco más. No emitía sonido alguno, pero cerca de ella, las paredes lloraban humedad y los vitrales del templo, antes coloridos, se habían vuelto opacos, cubiertos por una pátina oscura que no podía limpiarse. Julián pasaba horas allí, observando, escuchando. A veces creía oír un corazón latiendo bajo la piedra. En uno de sus regresos al altar, encontró algo que no había estado antes: una pluma. Era larga, delgada, negra como la brea, y su tacto era más frío que el hielo. No parecía de ave alguna conocida. Cuando la sostuvo, el libro reaccionó. Se abrió de golpe, sin viento, en una página nueva, completamente en blanco. La tinta comenzó a surgir sola, como escrita por una mano invisible. Las palabras se formaron lentamente. La ofrenda está incompleta. Falta el aliento. Mientras tanto, en la ciudad costera del lamento, las mareas se volvieron erráticas. El mar retrocedía sin aviso durante el día y regresaba violentamente por la noche.
Los pescadores comenzaron a hablar de figuras que caminaban bajo el agua, sombras humanas que no necesitaban aire. Algunos aseguraban haber visto ojos brillando entre las olas, ojos que no parpadeaban. Una noche, toda una familia fue arrastrada por una ola sin sonido. No hubo gritos, ni lucha, solo silencio. En la arena quedó una sola palabra escrita con caracoles muertos: despierta. Los pocos que aún creían en las advertencias de Julián comenzaron a reunirse en secreto. Se autodenominaban los vigilantes del eco. No eran muchos, pero compartían sueños idénticos. Una torre infinita, sin puertas, cuyas paredes estaban cubiertas de nombres. Nombres que no conocían, pero que, al pronunciarlos, les hacían sangrar la boca. Uno de ellos, una joven llamada Clara, empezó a recordar cosas que nunca había vivido. Sacrificios bajo lunas negras, ritos realizados en lenguas que no podían pertenecer a este mundo. Clara fue la primera en ver los signos en el cielo. No eran estrellas, sino símbolos, geometrías imposibles que solo podían ser vistas si uno miraba sin enfocar. Cuando lo hacía, algo en su mente crujía, como si se estuviera deshaciendo. En una de esas visiones, vio un lugar que no existía en ningún mapa, una isla rodeada de aguas quietas, donde las montañas eran huecas y el viento hablaba con voz humana. Sabía que debía llegar allí, pero también sabía que no todos podían hacerlo y volver cuerdos. En un pueblo minero del sur, los trabajadores excavaban un túnel nuevo cuando encontraron una pared que no era de roca ni de tierra. Era lisa, oscura y latía con lentitud. Al tocarla, uno de los obreros comenzó a hablar en un idioma que ningún lingüista pudo identificar. Grabaron su voz. Al reproducirla al revés, se oía una frase clara: no es un muro, es un párpado. Desde entonces, nadie volvió a bajar a esa mina. Julián recibió una segunda nota, dejada bajo su puerta durante la madrugada. Esta vez estaba escrita en una hoja de piel, áspera al tacto y con tinta que olía a sangre vieja. Decía: aquel que despierta al silencio debe dar su nombre, su sombra y su último recuerdo. Él no entendía completamente lo que eso significaba, pero el libro parecía saberlo. Comenzó a deteriorarse, como si las páginas se estuvieran pudriendo desde adentro. Las letras sangraban. La televisión dejó de transmitir. Todas las emisoras comenzaron a mostrar la misma imagen: una sala vacía con una silla giratoria en el centro, que se movía lentamente, sin que nadie la tocara. No había sonido, solo un leve zumbido constante, apenas perceptible, pero que provocaba migrañas insoportables a quienes lo escuchaban por mucho tiempo. Algunos intentaron grabar el fenómeno, pero en cada cinta parecía una figura de espaldas, mirándose al espejo. No importaba desde qué ángulo se grabara. El gobierno, si aún existía, no daba señales. Las estaciones de policía estaban vacías, los hospitales abandonados, y las ciudades parecían ecos de lo que alguna vez fueron. En los parques colgaban relojes detenidos en distintas horas. Las sombras ya no seguían la luz, sino que se movían solas, como si tuvieran voluntad propia. Algunas personas aseguraban que sus reflejos se negaban a imitarlos, que actuaban con un retardo mínimo, pero suficiente para sembrar el terror. Y en lo más profundo del templo, bajo la grieta que seguía creciendo, algo respiraba. El suelo temblaba de forma casi imperceptible, como si una criatura inmensa estuviera conteniendo el aliento antes de despertar. Julián se sentó frente a ella, el libro abierto sobre sus piernas, y por primera vez no se sintió solo. No era la presencia de alguien, era la ausencia de todo lo demás, como si el mundo ya hubiera terminado y él aún no lo supiera. La noche cayó con un silencio antinatural. No había grillos, ni viento, ni el zumbido lejano de las luces de la ciudad. Era como si el mundo se hubiera apagado, como si alguien o algo hubiese puesto el universo entero en pausa. Julián, todavía frente a la grieta, sintió que el tiempo ya no transcurría como debía. Su aliento formaba escarcha en el aire, aunque el templo no estaba frío. El libro a sus pies latía. No era una metáfora. Latía de verdad, con un ritmo lento y profundo, como el corazón de una criatura que aún no ha nacido.
Desde lo alto de la colina de los cedros comenzaron a encenderse luces. No eran faroles, ni linternas, eran figuras. Decenas de siluetas humanas caminaban colina abajo, cubiertas por velos negros que ondeaban aunque no hubiera brisa. No tocaban el suelo, se deslizaban y con cada paso la tierra detrás de ellas se marchitaba. Julián los había visto antes, en sus sueños. Ellos eran los que estaban antes del principio, los que no deberían recordarse. Uno de ellos se separó del grupo y se acercó al templo. No tenía rostro, solo una máscara de piedra agrietada, con una runa grabada en el centro. Al alzar la mano, la grieta se abrió un poco más, liberando una bocanada de aire espeso, denso, que olía a metal y a hueso viejo. Julián cayó de rodillas, con lágrimas negras corriendo por su rostro. El ser habló, pero no con voz. Habló dentro de su mente, como si usara sus recuerdos para formar las palabras. Y lo que dijo fue simple, definitivo. Ya no sueñes. Esto no es un sueño. Las campanas comenzaron a sonar en todo el país. Campanas de iglesias abandonadas, de relojes oxidados, incluso de torres derrumbadas hacía décadas. Ninguna fue tocada por manos humanas. Cada campanada marcaba una ciudad que se desvanecía, no con fuego, ni ruina, ni explosión. Se deshacían como humo al viento. Calles enteras borradas del mapa, familias enteras reducidas a ecos. En el cielo, las estrellas no solo se apagaban, algunas comenzaban a moverse. Julián, rodeado por el vacío creciente, entendió lo que debía hacer. El libro, ahora completamente abierto, mostraba la página final, no con palabras, sino con un espejo pegado al papel. Al mirarse, no vio su reflejo. Vio una jaula. Dentro de ella, una criatura formada por sombra y dientes, algo que gritaba sin emitir sonido. Y al lado de la jaula, su propio cuerpo inmóvil. Fue entonces que comprendió que todo lo que había vivido era apenas la antesala. El verdadero despertar aún no había comenzado. Y justo antes de que la última estrella cayera del cielo, Julián cerró el libro, no para detener lo que venía. No había cómo. Lo cerró porque ya no había nada más que leer. Porque, al final, el libro no contaba la historia del fin del mundo. Solo narraba el comienzo del siguiente.